¿Por qué hay mujeres que se enamoran justo después de que tú decidiste soltarlas? ¿Por qué cuando ya no persigues, cuando dejas de insistir, cuando te vas en silencio, empiezas a ser extrañamente más deseado? No es coincidencia, no es magia, es poder. Robert Greene lo sabía. Cuando te haces escaso, te vuelves valioso. Cuando te haces necesario, te haces inolvidable. Y en el arte de la seducción, a veces el movimiento más seductor que puedes hacer es irte, pero no como castigo, no con rabia, no por ego, sino porque algo en ti despertó, porque te diste cuenta de que rogar amor es el camino más corto hacia el desprecio, y que la dignidad no se negocia, ni siquiera por deseo. Entonces hiciste lo más difícil que puede hacer un hombre emocionalmente maduro. Te retiraste con elegancia, y justo ahí algo en ella cambió. Ella empezó a buscarte, a revisar tus redes, a mirar al vacío preguntándose por qué ese silencio tuyo pesa más que todas tus palabras. No lo dice, no lo muestra, pero lo siente, porque el hombre que se va sin rogar, que cierra la puerta sin gritar, que se elige antes de ser elegido, deja una huella que no se borra. Hoy vas a entender el verdadero poder del desapego seductor. Vas a descubrir por qué tu partida puede tener más impacto que tu permanencia, y por qué, muchas veces, es cuando ya no te necesita, cuando empieza a desearte. Este no es un video sobre manipulación, es un video sobre postura, sobre estrategia emocional, sobre cómo convertir el silencio en seducción, la ausencia en magnetismo y el respeto propio en tu mayor atractivo. Suscríbete si estás listo para dejar de suplicar y empezar a convertirte en el tipo de hombre que no se va por falta de amor, sino por exceso de dignidad. Porque ese hombre, aunque se aleje, se queda grabado para siempre. Empecemos. Capítulo 1. ¿Por qué el hombre que se va crea más deseo que el que se queda? Mientras tú rogabas una última respuesta, mientras enviabas ese mensaje que no debiste escribir, mientras te desvivías por no perderla, ella ya te había colocado en una categoría invisible, la de los hombres que dependen emocionalmente de ser aceptados. Y una verdad brutal que Robert Greene dejó grabada en sus leyes es esta: el que depende, pierde. Porque en el juego de la seducción no gana el más entregado. Gana el que tiene la postura de retirarse cuando ya no es valorado. Gana el que puede cerrar una historia sin volverse esclavo de ella. Gana el que no le teme a la ausencia, porque sabe que su presencia no se regalaba, se ganaba. ¿Y qué ocurre cuando un hombre así se va? Se activa un principio que Greene explicó en su obra El arte de la seducción. La atracción nace del desequilibrio emocional. Mientras más predecible eres, menos impacto tienes. Pero cuando rompes el patrón, cuando haces lo que nadie espera, desaparecer en lugar de insistir, generas tensión. Y esa tensión es el núcleo del deseo. Ella esperaba que corrieras detrás, que le explicaras todo, que discutieras, que le demostraras cuánto sentías. Pero lo que recibió fue silencio. Y ese silencio fue el mensaje más poderoso que jamás le enviaste. Porque en un mundo donde todos reaccionan, tú no lo hiciste. Donde todos se arrastran, tú te alejaste. Donde todos piden otra oportunidad, tú no dijiste nada. Y es justo eso lo que empieza a perturbarla. No entiende por qué tu partida la incomoda. No sabe por qué ese vacío tuyo pesa más que la presencia de todos los demás. No lo puede verbalizar, pero lo siente. El poder de ese movimiento no está en desaparecer por despecho, sino en lo que proyecta. No necesito quedarme donde no soy elegido. Y esa frase, aunque jamás la digas, se graba en su inconsciente como una amenaza silenciosa al ego. Porque mientras todos los hombres le suplican amor, tú le das algo que escasea: libertad con consecuencias.
No se trata de castigarla. Se trata de dejar claro que tú también tienes una vida, que no estás dispuesto a entregar tu energía a quien ya no sabe valorarla. Y eso, aunque no lo diga, la hace mirarte distinto. Porque ahora representas algo que no puede controlar. Y todo lo que no se puede controlar se desea más. Robert Greene escribió: haz que otros vengan a ti. Usa el cebo si es necesario, pero nunca te arrastres. Y eso es lo que hiciste. Te convertiste en un enigma justo cuando ella pensaba que eras otro más del montón. Te alejaste sin pedir nada. Y sin darte cuenta, iniciaste un proceso silencioso pero poderoso. Tu ausencia empezó a ocupar más espacio emocional que tu presencia. Y ese es el giro. No por castigo, no por manipulación, sino porque el hombre que no necesita quedarse es el que se queda en la mente. Capítulo 2. El desapego como arma seductora. ¿Por qué alejarte con dignidad es poder puro? La mayoría piensa que el desapego es frialdad, que retirarte sin un gran discurso o una última escena emocional es indiferencia. Pero eso solo lo dice quien nunca entendió el juego. Porque como enseñaba Robert Greene, la verdadera seducción no siempre se da cuando estás, sino cuando decides no estar. Y eso no es manipulación, es claridad, es poder emocional en su forma más pura. Cuando tú te alejas sin resentimiento, sin explicaciones infinitas, sin buscar un último cierre que solo te hundiría más, lo que estás haciendo es recuperar tu marco. Estás enviando un mensaje silencioso, pero devastador. Mi paz vale más que esta conexión. Y eso, aunque no se lo digas, ella lo siente, porque la mayoría de hombres se quedan incluso después de haber sido descartados emocionalmente. Pero tú hiciste algo radicalmente distinto. Te elegiste. Greene lo llama el poder de la retirada estratégica. Y no es solo una forma de preservar la dignidad, es una forma de provocar deseo desde un lugar que no muchos conocen. El vacío emocional que deja a alguien que no ruega por amor, pero tampoco odia. Porque mientras los demás dramatizan, tú te vas con una calma que inquieta, con una elegancia que desconcierta. Y es ahí donde tu figura empieza a cambiar en su mente. Ya no eres el hombre predecible, el que siempre está ahí, el que responde con ansiedad, el que insiste. Eres el hombre que supo ver el límite, que supo leer la indiferencia sin necesidad de explicarla, que no la culpó, pero tampoco se quedó. Y ese tipo de comportamiento no se olvida fácilmente. Ella no esperaba eso. Esperaba una discusión, una súplica, un último intento. Pero lo que recibió fue tu silencio. Y ese silencio, Greene diría, tiene más carga emocional que cualquier palabra. El misterio es más seductor que la claridad. La ambigüedad crea deseo. Y tú te volviste ambiguo, no porque lo fingiste, sino porque ya no necesitabas explicar quién eras. Lo demostraste al irte. Ese desapego no es ausencia de emoción, es madurez emocional, es amor propio en acción. Y eso es magnético, porque en un mundo donde todos están desesperados por ser vistos, tú te fuiste sin hacer escándalo. Y al hacerlo, te convertiste en un símbolo dentro de su mente. Un símbolo de todo lo que ella no supo manejar, no supo valorar, no supo sostener. Y ahí está el punto. No volverte emocionalmente dependiente es la seducción más poderosa que existe. Porque el deseo femenino no responde al sacrificio, sino a la percepción de valor. Y el valor, Greene lo repite en cada obra, no se explica, se proyecta. Tu silencio proyectó fortaleza, tu retiro proyectó autocontrol, tu calma proyectó que no necesitabas ser elegido para sentirte completo, y esa energía, cuando nace desde dentro, es irresistible. Así que grábate esto, el desapego no te hace menos hombre, te convierte en uno que ella no puede olvidar.
Capítulo 3. Cómo la ausencia se convierte en presencia emocional constante. La mayoría de hombres cree que cuando se alejan, desaparecen, que su silencio se olvida, que su partida solo deja vacío, pero eso solo ocurre cuando el que se va no tenía peso emocional, cuando era uno más, cuando no supo dejar huella. Pero cuando un hombre con poder emocional, con elegancia, con autenticidad, decide irse sin rencor, no se borra, se multiplica. Robert Greene lo entendía con absoluta precisión. Tu ausencia debe hablar por ti. Cuando no estés, debes seguir presente en su mente. El silencio debe hacer más ruido que tus palabras. Y eso no se logra con estrategias forzadas. Se logra con algo más complejo, construyendo una identidad tan coherente, tan genuina y tan poco común, que cuando te vas, la comparación se vuelve inevitable, y es que la ausencia tiene una lógica psicológica que la mayoría no entiende. El cerebro humano no reacciona ante la ausencia como un vacío, sino como una incógnita. Y lo que no entiende, lo piensa, lo analiza, lo busca, lo proyecta, lo reinventa. Así funciona la mente femenina cuando un hombre deja de estar, no porque se rinde, sino porque se respeta. Ella puede tener 1000 distracciones, nuevas conversaciones, halagos, validación instantánea. Pero si tú lograste marcar un antes y un después con tu presencia, tu salida no se vive como una simple pérdida, se vive como un quiebre emocional, porque mientras los otros solo estaban, tú fuiste, mientras los demás hablaban, tú conectabas. Mientras todos daban más de lo mismo, tú te fuiste como nadie más. Y ahí ocurre la alquimia más poderosa de la seducción. El recuerdo se empieza a sobrecargar. Su mente empieza a reconstruirte, a repasar los gestos, a reinterpretar silencios, a idealizar momentos que en su momento ni siquiera valoró. Porque la ausencia, como lo plantearía Greene, es el espacio donde el deseo crece, no porque inventes algo, sino porque ella empieza a proyectar todo lo que no dijo, no entendió, no devolvió. Esa ausencia se vuelve incómoda, porque ella esperaba que volvieras, que insistieras, que buscaras una última charla, que te despidieras con dolor visible. Pero lo que recibió fue el mensaje más fuerte que puede dar un hombre. La dignidad no se discute, se ejecuta. Y ahí, en esa ausencia sin lágrimas públicas, sin mensajes desesperados, sin indirectas en redes, tú entras en una dimensión que ningún otro hombre ha tocado, la mente subconsciente. No se trata de que te idealice, se trata de que te sienta, se trata de que frente a cualquier nuevo intento de conexión te compare. Y no por rencor, sino por carencia, porque la mayoría puede dar compañía, pero pocos pueden dejar marca, y lo que deja marca es la forma en que te fuiste, sin buscar herir, sin desaparecer por venganza, sin jugar al orgullo, simplemente cerraste el ciclo sin perderte en el proceso. Robert Greene lo llama el poder del contraste, y es simple. Cuando todos dan lo mismo, tú sobresales por diferencia, no por gritar, sino por no hacerlo, no por insistir, sino por saber cuándo detenerte, no por presionar, sino por tener el valor de decir, aunque sea en silencio, aquí no me están valorando, me retiro. Y esa actitud, en la psicología femenina, no se interpreta como cobardía, se interpreta como misterio, como rareza, como valor. Y aquí viene lo más fascinante. Cuanto más limpio fue tu retiro, más sucia se vuelve su confusión. Porque si hubieras gritado, ella tendría una razón para culparte. Si hubieras rogado, tendría con qué justificar su desinterés. Pero cuando lo hiciste bien, cuando simplemente te fuiste con respeto, con temple, con calma, le dejaste todas las preguntas y ninguna respuesta. ¿Y qué hace el inconsciente cuando no entiende algo? Lo repite, lo analiza, lo revisita, lo siente como pendiente. Y ahí es donde tu ausencia
deja de ser ausencia y se convierte en presencia emocional permanente. De pronto, está con alguien nuevo y algo le recuerda a ti, una frase, un gesto, una forma de reaccionar que tú jamás hubieras tenido y no lo dice. Pero por dentro siente que ese otro no eres tú, no porque tú fueras perfecto, sino porque tú no fingías, no perseguías, no mentías para agradar, y aunque tal vez cometiste errores, nunca te traicionaste por retenerla. Y esa diferencia, ese contraste emocional, se siente, no se piensa, no se puede evitar. Porque la huella emocional que deja un hombre que se va con respeto es más profunda que cualquier foto, cualquier regalo, cualquier palabra dicha a medias. Robert Greene lo sabía. La seducción no es lo que dices, es lo que provocas. Y tú, sin decir nada, estás provocando más que nunca. Porque ahora en su mente estás más vivo que cuando escribías todos los días. Estás más presente que cuando te adaptabas a todo. Estás más alto porque no te rebajaste. Y lo más irónico es esto, ella te ve más claro ahora que ya no estás. Porque mientras estabas, su ego hablaba por encima de su emoción. Pero ahora, con tu silencio, el ego no tiene con quién discutir. Y todo lo que había negado empieza a dolerle. Así que no te confundas. Si lo hiciste desde la integridad, tu ausencia no es una pérdida, es una semilla. Y está creciendo. Tal vez ella nunca lo diga, tal vez nunca lo reconozca. Pero hay algo en su forma de moverse, de mirar, de recordar, que ya no es igual, porque tu distancia ya no es una reacción, es una declaración, y eso transforma. Greene diría que el verdadero poder no se grita, se percibe, y tú, con tu retirada, acabas de mostrar más poder del que cualquier otro hombre podrá fingir en años. Tu silencio no fue vacío, fue espejo, y ahora ella es la que debe mirarse. Capítulo 4. ¿Qué proyecta un hombre que se aleja con dignidad? Un hombre que se va no siempre se pierde. A veces se eleva, y eso no lo dice la boca, lo dice la energía. Porque cuando te alejas no por rabia, ni por orgullo herido, ni por venganza, sino por respeto propio, proyectas una fuerza interior que no necesita ser explicada para ser sentida. Robert Greene lo dejaría claro. Cuando controlas tus emociones, controlas la narrativa. Y quien controla la narrativa, controla el deseo. Y aquí está el giro. Cuando tú decides irte en calma, sin escándalo, sin mendigar respuestas, estás tomando el control de una historia que ella creía tener dominada. La inversión psicológica es instantánea. Ahora tú ya no eres el que reacciona, eres el que decide. Y eso, incluso si ella no lo reconoce, se respeta. Porque lo que tú proyectas al alejarte con dignidad es diferencia emocional, rareza estratégica, escasez de carácter. No eres un más del montón que no puede soltar. Eres el hombre que, incluso sintiendo, elige el silencio antes que la humillación, la claridad antes que la necesidad, y la paz antes que el drama. Y eso marca. En su mente algo empieza a torcerse, porque estaba acostumbrada a ver hombres suplicar, a escuchar explicaciones infinitas, a recibir frases vacías de «hazme caso, no me ignores, dime qué hice mal». Pero tú hiciste algo distinto. Te fuiste sin suplicar, y no porque no sintieras, sino porque sabías que seguir ahí era traicionarte. Greene hablaría aquí de el aura del poder, una energía que no se impone, pero se impone sola, que no grita, pero domina la atmósfera. Y esa aura no nace de lo que haces mientras estás, sino de cómo actúas cuando decides no estar más. El hombre que se va con dignidad proyecta algo que no se puede fingir, autodominio. Y eso, en términos psicológicos, cambia todo. Porque para una mujer,
Ese gesto rompe el guión. Ya no puede categorizarte como el típico necesitado. Ya no puede ponerte en el cajón de otro más que no sabe soltar. Ahora estás en una zona más difícil de definir, la zona del hombre que amó, pero no a costa de sí mismo, y eso descoloca. Porque el poder silencioso siempre genera inquietud. Dejas de ser el ex o el pretendiente y te vuelves una referencia emocional, un punto de contraste, un arquetipo interno, no por lo que diste, sino por lo que representaste al cerrar la puerta sin ruido. Y cuanto más maduro fue tu retiro, más infantil se vuelve la forma en que ella actuó. Y eso, aunque lo niegue, le deja una espina emocional difícil de ignorar. Tú proyectas algo que hoy escasea: presencia sin dependencia, amor sin anulación, desapego sin frialdad. No te fuiste para herir, te fuiste porque ya no era saludable quedarte, porque en vez de quedarte pidiendo amor, decidiste proteger el tuyo. Y eso, aunque duela, genera respeto, porque todos pueden amar cuando se sienten correspondidos, pero no todos tienen la fuerza de retirarse cuando no lo son. Green decía: tu valor no está en lo que das, está en lo que estás dispuesto a dejar si no es devuelto con lo mismo. Y tú dejaste, te alejaste no con rabia sino con decisión, no con juegos sino con conciencia. Y eso, en la mente de cualquier persona emocionalmente inteligente, no se confunde con frialdad, se asocia con integridad. Y es ahí donde todo cambia. Porque ella puede entrar en nuevas relaciones, conocer otros rostros, escuchar otras voces, pero siempre comparará esa sensación interna, esa tranquilidad que tú proyectabas, ese temple con el que sabías mirar sin invadir, esa forma de hablar sin necesidad de convencer, esa calma que ahora no encuentra en nadie más. Y por eso tu figura, en su inconsciente, no se reemplaza fácilmente. No porque idealice lo que pasó, sino porque no encuentra esa energía en ningún otro lugar. Porque tú no amabas con ansiedad, sino con presencia. Porque no luchabas por ser visto, sino por ser genuino. Porque cuando te diste cuenta de que no te elegían, tu reacción no fue hacer más ruido, fue hacer más silencio. Y ese gesto, bien ejecutado, es devastador en el mejor sentido. Es devastador porque redefine lo que ella creía saber sobre ti. Es devastador porque quiebra su narrativa de control. Es devastador porque de repente el que parecía más emocional resultó ser el más fuerte, el más centrado, el más raro, y tú ya no estás, pero dejaste lo más poderoso que un hombre puede dejar: una imagen coherente, una memoria sin deuda, una ausencia con presencia, porque cuando te fuiste no rompiste nada, solo cerraste bien, y eso no se olvida nunca. Capítulo 5. ¿Por qué ese tipo de hombre no se olvida, aunque no vuelva? Cuando un hombre se va con dignidad, no deja un vacío cualquiera, deja un silencio con forma, una huella con peso, porque su ausencia no es solo ausencia física, es una declaración emocional, una que dice sin palabras: me importas, pero no a costa de mí. Y esa es la frase más poderosa que una mujer puede escuchar sin que tú la pronuncies. Robert Greene entendía esta paradoja a la perfección. Hazte una figura difícil de reemplazar, que cuando no estés, comparen, y en la comparación siempre ganes. No se refería a ser perfecto, ni a fingir, ni a jugar con el orgullo. Hablaba de proyectar tal nivel de claridad interna, tal seguridad emocional, que tu partida no se interprete como rechazo, sino como una consecuencia natural de no haber sido valorado. Y es justo ahí donde empieza el fenómeno más interesante de todos. La mente femenina no borra lo que no ha terminado de entender. El hombre que se va con dignidad no cierra con drama, no deja resentimiento, no grita su dolor. Simplemente desaparece con coherencia.
Y esa coherencia, cuando no hay explicaciones, cuando no hubo despedidas teatrales ni últimas súplicas, se convierte en eco emocional, en una presencia constante disfrazada de silencio. Ella puede no buscarte, puede seguir con su vida, puede incluso decir que está bien, pero en su mente tu imagen quedó suspendida, en pausa, en interrogante, porque fuiste el primero que no trató de pelear su indiferencia, sino que le mostró lo que pasa cuando un hombre realmente se respeta. Se va, y no te confundas. No es que extrañe tu compañía, extraña lo que tú reflejabas de ella cuando estaba contigo, porque los hombres con valor no solo se entregan, también elevan. Y cuando tú estabas, ella no solo se sentía acompañada, se sentía mirada con una profundidad que no encuentra en cualquiera. Y eso, aunque lo niegue, la transformó, aunque no lo diga, la marcó. Robert Greene hablaría aquí de la figura estratégica, ese tipo de hombre que no reacciona con emocionalidad ciega, sino que opera desde una lógica emocional superior, la lógica del poder personal. Tú no insististe, no regresaste, no jugaste al héroe herido, te fuiste sin cobrar factura, y eso es exactamente lo que hace que ella no pueda olvidarte, porque no le diste excusas, no le diste un punto débil, solo le diste un final inesperado, el tipo de final que no da revancha emocional. ¿Y qué hace una mente que no puede tener revancha? Vuelve, no con acciones, a veces no con palabras, pero sí con pensamientos. Vuelve con esa canción, con esa conversación que se repite en su cabeza, con esa imagen tuya tan difícil de reemplazar, no por lo que hiciste, sino por cómo la hiciste sentir mientras estabas y por cómo cerraste cuando ya no era justo seguir. Porque en un mundo lleno de emociones reactivas, de hombres que explotan, que manipulan, que desaparecen para volver al día siguiente rogando, tú hiciste algo casi extinto, te retiraste en paz. Y eso desarma. Tu figura se vuelve una referencia no porque sigas presente, sino porque tu partida reveló quién eras realmente. Un hombre que no necesitó ser validado para actuar con coherencia, que no necesitó tener la última palabra, que no buscó ganar la discusión, sino recuperar su centro. Ese tipo de hombre, aunque no lo vean a diario, se vuelve un estándar interno, una medida con la cual ella empezará, sin quererlo, a comparar todo lo que venga después. Y en esa comparación es donde comienza la nostalgia. No nostalgia por ti, como si fueras perfecto. Nostalgia por la experiencia emocional que encarnabas, por tu calma, por tu claridad, por la forma en que te mantenías centrado, incluso cuando ella se desbordaba. Por cómo no buscabas controlarla, pero tampoco te dejabas arrastrar. Esa nostalgia no es romántica, es existencial, porque cuando una mujer conoce a un hombre que sabe irse, su inconsciente registra algo nuevo. Este tipo de amor no era común. Robert Greene lo llamaría el recuerdo estratégico. Y no es un truco, es el resultado natural de haberte comportado como un hombre con dirección, no como una emoción ambulante. Por eso, aunque ella se rodee de nuevas caras, tú seguirás ahí. No porque insistas, sino porque, al irte sin rebajarte, no le diste nada que cerrar, y lo que no se cierra, permanece. Ella podrá bloquearte, cambiar de entorno, decirse que ya superó todo, pero el inconsciente no bloquea, el cuerpo no miente, la emoción no obedece al ego. Y cada vez que algo le recuerde esa sensación de calma que tú proyectabas, esa seguridad que traías contigo, tu figura se activará como un disparador silencioso. Porque tú no fuiste ruido, fuiste profundidad. No fuiste exageración, fuiste constancia, no fuiste espectáculo, fuiste verdad. Y ese tipo de verdad no se borra con un unfollow, incluso si nunca vuelve. Ya no es la misma, porque tu ausencia le cambió la forma en que ahora siente, en que ahora exige, en que ahora mide a los demás.
Ya no se conforma con cualquiera porque te tuvo a ti y no te supo sostener. Y eso, aunque jamás lo diga, se transforma en una herida elegante, una que no sangra, pero que pesa, una que no confiesa, pero que se cuela en sus nuevas relaciones, en su forma de mirar a los otros, en su búsqueda silenciosa de alguien que le provoque lo mismo, sin conseguirlo. Y ese es el verdadero poder del hombre que se va con dignidad, que aunque nunca regrese, se queda como un estándar, como una referencia emocional que ningún nuevo vínculo podrá reemplazar, porque no fue construida con estrategias vacías, sino con algo que hoy vale más que cualquier apariencia. Una retirada limpia, un amor real, un final consciente. Robert Greene diría que el mejor poder es el que actúa sin necesidad de presencia. Y tú, al irte así, te convertiste en eso. Una presencia sin cuerpo, un recuerdo sin fecha de caducidad, una lección que ella jamás podrá enseñar, porque aún la está aprendiendo. Y tal vez no te escriba, tal vez nunca lo confiese. Pero cada vez que alguien le pregunte por ti, aunque diga eso ya pasó, su mente pensará, pero aún lo siento. Porque el hombre que se va con dignidad no deja ruido, deja legado. Y ahora ya lo entiendes. No fue tu físico, no fueron tus palabras, fue la forma en que te fuiste, la forma en que te retiraste con los ojos firmes, el corazón temblando pero la espalda recta, la forma en que no pediste explicaciones, no lanzaste reproches, no dejaste heridas, solo cerraste la puerta, con una paz que decía más que cualquier adiós. Robert Greene lo enseñó con precisión quirúrgica. El poder real no se suplica, se encarna. Y tú lo hiciste. No necesitaste que ella entendiera tu valor, porque tú ya lo habías entendido primero, y eso es lo que más la marcó. No perdiste, te preservaste. Y al hacerlo, dejaste atrás no solo una relación, sino la versión de ti que antes necesitaba aprobación para sentirse suficiente. Porque el verdadero impacto de un hombre no está en cuánto dura a su lado, sino en cuánto cambia su mundo cuando él decide irse. Si este mensaje te golpeó en el alma, compártelo con alguien que aún cree que quedarse es siempre el acto más noble. A veces, irse es la mayor prueba de amor propio que un hombre puede hacer por sí mismo. Y si estás construyendo esa versión de ti que ya no suplica, que ya no compite, que ya no se entrega a quien no lo ve, suscríbete a este canal, porque aquí no enseñamos manipulación, aquí enseñamos algo mucho más raro, poder con alma, silencio con impacto, presencia que no necesita estar para ser sentida. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás aprendiendo a dejar ir sin perderte? Pero sobre todo, escribe esta frase si hoy decides elegirte, incluso si eso significa alejarte. Mi dignidad no se negocia, porque sí, puedes amar con todo, puedes ser generoso, noble, real. Pero si no sabes cuándo irte, nunca vas a ser recordado como mereces. Y tú aún estás a tiempo. Te espero en el próximo video, porque aquí cada palabra es un acto de poder silencioso,